Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este conversatorio en que nos acompañan Emanuela Llosa, don Justo Arroyo y Carla Paversani. Voy a leer una reseña bibliográfica de su trabajo y luego vamos a pasar con las preguntas para ellos, ¿no?, que competen al tema de esta tarde. Emanuela es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Calabria, en Italia. Su primer proyecto de investigación analiza la problemática relación de Miguel Ángel Asturias con la cultura maya. Publica Gli uomini venuti dal mais, de Miguel Ángel Asturias, y la cultura maya. Ahora se dedica especialmente a escritores contemporáneos del área centroamericana, analizando, entre otros temas, la relación entre los procesos revolucionarios, la memoria histórica y la literatura. Ha publicado artículos y reseñas sobre Rodrigo Rey Rosa, Humberto Acabal, Roque Dalton, Castellanos Moya, Jacinto Escudos, etcétera, una serie de escritores latinoamericanos que son parte del canon, digamos, también como Borges y Cortázar, ¿verdad? Y bueno, colabora con la revista de filosofía Animot y con proyectos de ecocrítica. Ha publicado monografías, ¿verdad?, sobre la presencia de los animales en la literatura hispanoamericana, y has traducido también, sos traductora, ¿no?, de Benedetti, ¿verdad?, y de Claudia Hernández, de Roque Dalton y también de Humberto, ¿verdad?, Cabal, que todavía vive en Francia, me parece, ¿verdad?, con su esposa. Ah, muy bien. Sí. Pues bienvenida, Emanuela, a compartir con nosotros. También tenemos de Panamá el venerable don Justo Arroyo, que ha querido que sean presentadas primero las damas. Y él, pues, es por casi todos los lectores activos, ¿no?, de nuestra generación, él es un referente, ¿verdad?, pero voy a leer un poco de su currículum, bastante respetable, ¿no?, por lo prolífico también y por la calidad de su obra. Es escritor y docente en estudios de maestría y doctorado en letras españolas en la Universidad Nacional de Panamá y en la Autónoma de México. Ha publicado novelas que han merecido los premios prestigiosos nacionales de Panamá, como El Miró y el Rogerio Sinán. Novelas como La Gayola, que ganó los Juegos Flores de Guatemala, Dedos, Dejando atrás al hombre de celofán, El pez segundo, Geografía de mujer, etcétera, y también unas colecciones de relatos magistrales, ¿verdad?, que han sido merecedores también de algunos premios en su país. Bienvenido, don Justo, ¿verdad?, a esta mesa. Y ahora tenemos pues a la menor en edad, ¿verdad?, de nuestros tres exponentes hoy, que es Carla Paversani, de origen argentino, pero radicada en Costa Rica desde hace ya más de 10 años, ¿verdad? Bienvenida, Carla. Y bueno, ella es escritora y consultora de estrategia y creatividad, dirige el proyecto Casa de Escritura. En el 2010 ganó la beca Creación para el Fomento de las Artes Literarias del Colegio de Costa Rica y ha publicado los libros de cuentos y el último, Apagó la Luz, en el 2004, y La piel no miente, en el 2012, ¿no?, que fue un gancho al hígado, ¿verdad?, todos los fans del cuento corto, ¿no?, centroamericano, y la recordamos con mucho aprecio por eso, ¿verdad? También ha publicado los poemarios Apocalipsis íntimo y Patria de la carne, ¿verdad? Bueno, también ha sido incluida en las antologías, ¿verdad?, como Un espejo roto, que va a ser presentada en la próxima mesa. Bienvenida, Carla, ¿verdad? Si quieren conocer más de la trayectoria de ellos, pues están los datos en la hoja web de Centroamérica Cuenta, porque si sigo con ellos tres, nos lleva una hora con todo lo que ellos hacen y están haciendo todavía, ¿no?, porque no han terminado de construir sus universos narrativos todavía, ¿verdad? Entonces vamos a pasar un poco al tema, ¿verdad? La pregunta que nos estaba sugiriendo Ulises ahora era cómo en la cultura de la globalización, donde abunda la información, ¿verdad?, y con todas las ventajas que esto puede tener, ¿cómo se puede crear un lector que provenga de una experiencia estética genuina y que pueda discernir de una manera crítica, dentro de esa masa de información,
la literatura que realmente nos pueda cambiar como personas y nos pueda ayudar a cambiar el mundo y a mejorar el mundo como personas o como ciudadanos, ¿no? Y yo quisiera preguntarle a los tres y que nos contaran un poco, en 5 minutos, ¿cómo fue su experiencia como lectores? ¿Quién los creó como lectores a ustedes? Porque no podemos crear lectores si no nos remitimos a la pasión que se despertó en nosotros gracias a los libros o gracias a las personas que nos sugirieron esos libros, ¿no? Entonces cuéntenos un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue que empezaste a leer y a descubrir que era una lectora diferente al lector automático de la enseñanza media de tu país en tu época, ¿no? Entonces quisiera que nos contara un poco, Emanuela. Gracias. Y bueno, yo empecé a leer muy de chiquita porque he tenido la dicha de vivir en una familia de personas que leían mucho. Entonces lo primero, creo que para crear lectores es muy importante que los niños tengan un ejemplo, o sea, que vean la gente leyendo, eso es muy importante. Entonces yo veía esa cantidad de libros en mi casa y me fascinaban, además me parecían libros lindísimos, con sus carátulas, sus secretos, y empecé a leer, bueno, un poquito así al azar. Bueno, de niña buscaba los libros que tenían dibujos, pero poquito a poco empecé lo que tenía muchas líneas y no tenían dibujos, porque ya me sentía más grande. Y bueno, empecé a leer y a descubrir, y eso creo que es lo más importante de la lectura. O sea, poquito a poco uno va descubriendo cuáles son los escritores, el tipo de lectura que se le ajustan a uno. Y bueno, eso suena muy banal, también había esa palabra, ¿no? Pero es mi primer acercamiento a la literatura hispanoamericana fue García Márquez, pues es lo que circulaba en Italia, traducido, y bueno, fue un descubrimiento, fue como un mundo que se abrió, y de ahí empecé a buscar otros autores, pues los que se encontraban en aquel entonces traducidos. Y aquí, bueno, otra cosa, y lo vamos a seguir comentando después, es muy importante el trabajo de la traducción para nosotros los europeos, para conocer bueno, todo el mundo latinoamericano. La traducción es imprescindible. Entonces uno le toca buscar lo que está traducido y luego aprender el idioma, porque eso es lo que las editoriales no traducen, toca leerlo en el idioma original. Entonces eso fue el paso siguiente, aprender el español para poder leer Latinoamérica. Sí, promover Latinoamérica, sí. Y bueno, tengo muchas cosas que decir, pero creo después es para el otro, orientando. Sí, está bien. ¿Eso le pasó? Justo. Gracias. Yo empecé a leer, le cogí el gusto a la lectura cuando descubrí a Gustavo Adolfo Bécquer. Y es que apenas leí la primera poesía de Bécquer, yo me dije, caramba, esta es la forma en que yo voy a conquistar chicas. Y me puse a aprender todo aquello de poesía eres tú y se las decía a las muchachas y empecé a tener cierto éxito, pero el que tenía el éxito de verdad era Bécquer. Entonces yo empecé a profundizar en este tipo de individuos, estas personas. Bécquer me llevó a Larra y Larra pues me pasó a un universo completamente distinto, un universo de terror, de pavor, pero que me complementaron ese universo que conocí con Bécquer, de la poesía romántica, de la poesía vital, y por ahí pues fue creciendo la idea, porque todas las lecturas de mis profesores eran demasiado aburridas y no me decían absolutamente nada. Entonces, esto tal vez pudiera servir un ejemplo didáctico. ¿Cómo se le pone al joven lo que le va a interesar a él? Incluso para nuestros lectores, porque vivimos tan inmersos en nosotros, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿y qué quiere leer el otro, no? ¿Qué cosa le interesa al otro? Yo he tenido 2 experiencias un poquito traumáticas con estas reuniones de parte de los lectores, no de parte de los escritores, pero me parece que eso ya sería parte de una
segunda pregunta, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi experiencia como lectora, la verdad es que es bastante poco intelectual. Yo empecé a leer unos libros que había en la casa de un escritor de bestsellers que se llama, creo que todavía escribe lo mismo, Robin Cook. Y había un libro que se llamaba Coma, y yo recuerdo con mucha intensidad esa lectura, que es como de thriller médico, ¿no? Y recuerdo que, bueno, después de leer ese libro empecé a leer obsesivamente todos los libros que había escrito. Incluso ahí algo muy divertido que me pasó, que yo no separaba la ficción de la realidad. Ya era bastante huevona, ¿no? O sea, tenía como 15 años, no era ninguna chiquita. Y recuerdo que había un argumento que decía que los salmones tenían la hormona de la muerte. Y yo recuerdo que estaba muy impactada por ese dato, porque aparte estaba tan bien contextualizada en la novela que yo dije, wow, o sea, qué increíble que los salmones tengan la hormona de la muerte. Y entonces vino una charla educativa en la escuela, de educación sexual y todo el asunto, y de repente venía el momento de las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y yo, sí, yo quiero saber cómo es el tema de la hormona de la muerte en los salmones. Y obviamente, o sea, fue una situación bastante ridícula, y aprendí la intensidad con la que uno puede llegar a leer, y esa experiencia me sirvió de rajatabla, ¿no? A partir de eso empecé a entender el poder que podía tener la lectura en uno, porque para mí fue muy, muy fuerte lo que había provocado no solo esa novela, sino todo, y después ya quería escribir entonces un bestseller, y me había puesto como, voy a escribir un bestseller, y de repente me puse a leer. Entonces yo creo, un poco comparto con Emmanuel y con Justo esta idea de que la lectura finalmente, o sea, no hay que tampoco direccionarla tanto en los niños, porque los niños van leyendo, o sea, lo que les va interesando, ¿no? O sea, nos pasa a todos con la lectura, o sea, uno empieza a leer una cosa y después pasa a otra. Yo tengo un chiquito de 10 años y de repente yo estoy leyendo un libro y él está con la tablet leyendo memes. O sea, y estamos leyendo los dos. Entonces, esa fue mi aproximación a la lectura, y creo que bueno, que después uno adquiere otras lecturas mucho más, que te van develando otras cosas en tus procesos, pero al principio, digamos, que están estos acercamientos, me parece que son muy importantes. Esas preguntas malintencionadas que nos han dejado, a mí también, porque no fui yo el que las construyó, ¿verdad? Pero va en una línea muy interesante, ¿verdad? Porque entendemos que la esencia de la democracia es lo público, ¿no? Pero la esencia de lo público y la democracia es la cultura también. Pero resulta que la cultura es lo que está siendo más vapuleado allá afuera, ¿verdad? Por esa cultura de la banalidad, de la televisión chatarra, ¿no? Y ahí están los lectores, ¿no? Esperando en potencia discernir de todo esto. Y don Justo acaba de decir algo muy interesante, y por aquí va mi segunda pregunta, ¿no? Ustedes, los tres, vienen de experiencias, han tenido experiencias como docentes, ¿no? ¿Verdad? Y han descubierto en sus propias experiencias como lectores que direccionar con exámenes, con pruebas, ya sabes, leerte el Quijote, ¿verdad? A la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que leerlo porque uno quiere, ¿no? Yo tuve un profesor que nos dejó leer el Quijote y decía que iba a salir en el examen, y entonces todo el mundo lo leyó y al final no hizo el examen. El examen era preguntarnos qué recordábamos del Quijote, y nos pasó a todos. Y la lección fue hermosa porque lo que nos quiso enseñar es que no había que leer el Quijote porque iba a salir en el examen y tenías que pasar el examen. Era porque tenías que encontrarte con algo que te iba a dinamitar la mente, ¿no? Y comparto esa anécdota y pregunto, ustedes desde su experiencia como docente, ahora del otro lado, ¿no? A la otra orilla,
¿Qué cosas han hecho en su experiencia o propondrían ustedes, ¿no? Si tenemos docentes entre el público que se ejerzan la literatura o ambas cosas como ustedes, que se podrían hacer para romper con esa direccionalidad, ¿no? Que al final no es más que información también, que no le va a cambiar la vida probablemente a nadie si lo estamos exigiendo, ¿no? Como a un encuadre, ¿verdad? Y ya sabemos que la información se presta a la manipulación también. Y es todo lo contrario del criterio crítico que un lector debe adquirir al enfrentarse con el canon, por ejemplo, ¿no? Con los grandes escritores, ¿no? Indispensables, ¿no? Entonces, quisiera que me contaran un poco de esto, ¿no? Bueno, y en mi caso, bueno, yo trabajo en Italia y trabajo literatura hispanoamericana. Entonces se supone que trabajo en la universidad, se supone que los estudiantes de primer año no saben casi nada de literatura hispanoamericana. Entonces yo les digo, ustedes tienen que leer, ustedes son estudiantes de literatura, tienen que leer por lo menos los autores más conocidos, los del canon. Bueno, eso no funcionó, los primeros años no funcionó, todos los estudiantes se leían los resúmenes en la red y hacían así el examen. Entonces yo a veces empecé a hacer como pesquisas, dije, bueno, entonces, pero ¿cómo se murió este personaje? Pero eso es muy aburrido, no es una manera de hacer los exámenes. Entonces empecé a manejar la curiosidad y eso sí funciona. O sea, yo le voy a explicar los textos de dos maneras distintas. Primero, siempre se los propongo como si escribir, bueno, aquí hay muchos escritores, fuera lo más difícil que hay. Entonces yo, por ejemplo, les digo, bueno, aquí banalizando un poquito, ¿cómo pueden escribir los colombianos después de 100 años de soledad? Ese es un problema. ¿Cómo van a hacer si hay ese señor García Márquez tan importante? ¿Qué pueden inventar? Entonces los estudiantes dicen, ay, sí, ese es un problema. ¿Y cómo hizo? Bueno, vamos a ver. Entonces la curiosidad los empuja hacia la lectura. Proponerles los textos como si fuera lo más difícil, ¿no? ¿Cómo contar la guerra si ya hay tantos textos comprometidos, ¿no? Si ya es un tema más o menos agotado. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué hicieron los salvadoreños, los guatemaltecos? Entonces la curiosidad funciona en ese sentido. Entonces es a nivel, digamos, de la didáctica. Y bueno, eso funcionó porque además en las clases yo leo muchos textos, pero solamente les leo, por ejemplo, en las primeras líneas, unos capítulos, y nunca les digo cómo termina la novela o el cuento. Y siempre se los propongo de una manera, bueno, ustedes no saben qué va a pasar, ustedes no saben, ¿no?, los personajes y todo. Y la curiosidad realmente funciona. Y por eso quiero añadir rápidamente, no quiero quitarle tiempo a los dos, solamente eso, que en Italia hace unos años, bueno, en unas ciudades que tienen la metropolitana, inventaron un concurso. Entonces la gente tenía que escribir unos cuentos, pero muy pequeños, y esos cuentos no solamente traían el título, sino tenían el tiempo necesario para leerlos. Entonces, por ejemplo, decía, usted puede leer ese cuento de la parada de Piazza Dante hasta Colli Minei, ¿sí? Y entonces publicaron esos cuentos y los regalaron. Entonces la gente estaba en la metropolitana napolitana, que ustedes pueden imaginar que es bastante ruidosa y los napolitanos son muy latinos, pero ahí sentada leyendo y además compartiendo. ¿Usted qué escogió? Ah, usted tiene esto, ¿no? Yo tengo uno con una carátula amarilla y no sé qué. Entonces eso funcionó y es lo mismo, es la curiosidad. Te van a regalar un librito así chiquito, te dicen que lo puedes leer en 10 minutos, es un desafío y eso funciona. Entonces me parece que hay manejar bastante la curiosidad. Bueno. Gracias. El problema conmigo personalmente y la docencia es que yo fui maestro por necesidad absoluta. Yo no tengo vocación de maestro y apenas pude encontrar mi camino para dejar el magisterio, lo dejé, pero me persigue la carrera. Entonces, mi intención era nunca trabajar. Esa fue la idea mía. Desde que yo tengo uso de memoria, yo no quiero trabajar. No me gustaba ningún trabajo conocido, y mucho menos las personas que tenía delante, mis maestros. Esto es lo último que yo quiero ser. Entonces yo lo único que quería hacer era estudiar, leer, conocer. Me pareció interesante estudiar o literatura o historia o filosofía,
me decidí por la literatura. Mis padres me ayudaron hasta terminar la carrera universitaria. Fuera de ahí me dijeron, tú tienes que arreglártela como puedas, ya hasta aquí llegamos. Entonces, de alguna manera me arreglé y llegué a la maestría, llegué al doctorado en México. Y estando en México, desapareció un profesor que hasta la fecha no se sabe dónde está. Y el jefe del departamento me dijo, anda y enseña en la cátedra ese, pero si yo no vine a enseñar. Entonces la carrera me ha perseguido constantemente. Y las pocas veces que he enseñado me he dado cuenta del desfase absoluto entre lo que deben leer los estudiantes de acuerdo con un currículum que no sé quién les hace, ni para qué, ni por qué, y lo que a ellos les interesa. Me recordó luego, cuando ya había abandonado la carrera, una experiencia de Henry Miller, cuando estaba en París, y le dijeron, ¿usted quiere vivir? Deje de estar pidiendo dinero en las esquinas, váyase a un colegio y enseñe. Y metieron a Henry Miller en un colegio a enseñar, y los muchachos no le hacían caso, hablaban de lo que sea, y él, esto es enseñar. Entonces él dice, ya sé, yo voy a hablarles de sexo a estos muchachos. Atención absoluta, ninguno dejaba de escucharlo. Y es porque existe ese desfase entre qué quiere el público, un adolescente lleno de tantas hormonas, entonces lo ponen a leer unos textos que no tienen nada que ver con sus vidas. Y yo me encontré con mi primer bloque de rechazo en el colegio cuando fui a enseñar. Me dijeron, usted tiene que tomar esto que está aquí y esto es lo que tiene que enseñarle a sus estudiantes. Y mis estudiantes se dormían, se caían, dejaban el libro, y por más reuniones para que cambiaran ese currículum, nada, eso era lo que había que enseñar, pues. Entonces, en lo personal, y para no abundar en esto, creo que la contribución que pude haber hecho ha sido siempre protestar por estos currículum, quienes los hacían, a quienes se les idearon esos currículum para los estudiantes, y sigue existiendo el problema actual, no sé, en Panamá, pero en Centroamérica, pero en Panamá continúa el desfase entre lo que los estudiantes quieren leer y lo que los profesores los obligan a leer. Entonces, ellos van encontrando sus mundos, van buscándose por boca a oído, qué lector me dice algo interesante, por qué voy a leerlo, y entonces resultan gente que ni siquiera están en el currículum, son lo que los estudiantes están leyendo. Pero claro, todo esto es parte de un monopolio económico y corrupción dentro de los ministerios de cultura o de educación, ante el cual los profesores, los académicos todavía continúan peleando. Yo estoy peleando, pero desde afuera, no dentro de la profesión, porque como digo, lamentablemente no tengo la vocación de maestro. Esto requiere un individuo muy especial, muy pero muy especial, y ese no fui yo, me dediqué a otras cosas. Gracias. Bueno, la verdad es que mi experiencia, en realidad, yo enseño a gente que ya viene yo enseño escritura creativa, doy cursos, y la gente que viene ya está bastante familiarizada o ya de alguna manera le gusta leer. Pero creo que el gran problema en este momento no es ni siquiera la no lectura. Ayer en una de las mesas donde estaba Oscar y Philippe hablaban de que en esta generación se está leyendo muchísimo más que antes. O sea, la cantidad de textos a los que nos exponemos todos los días con el celular, con la computadora, es mucho más alto. Para mí el gran problema es la dispersión. O sea, lo que nos está costando concentrarnos, ¿no? O sea, me parece que eso sí es un punto, porque en este momento ya no leemos como leíamos, y esa es una gran pregunta también. Ya no leemos de manera unidireccional. Ahora, quizás la idea que se me ocurre con respecto a la lectura es como la de que nosotros leemos como si fuéramos DJs.
¿no? Leemos una cosa, saltamos, leemos otra, vamos finalmente combinando las lecturas. No es esta idea de un poco romántica de me voy a sentar y voy a leer el texto y lo voy a leer, o sea, pausadamente de principio a fin, ¿no? O sea, incluso mis hábitos literarios han cambiado, o sea, de lectura, ¿no? Antes yo leía de esa manera y ahora no lo logro. O sea, no puedo ni escribir 3 horas seguidas, menos leer. O sea, tengo 5 libros, leo un rato cada, después, o sea, así como lo hago en la computadora, trasladé eso de manera física. Tengo 5 libros, 6 libros y voy leyendo de a pedazos. Y yo creo que eso pasa mucho, o sea, esta idea. Y a propósito de eso, hay una cita que traía que tiene que ver con que Daniel Pennac establece que el lector tiene derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro y el derecho a leer en voz alta. Y yo quería agregarle a ciertos derechos más, que es el derecho a leer simultáneamente, el derecho a interactuar, a desplazarse, a no entender y el derecho a perderse, ¿no? O sea que también me parece que empezamos a vivir otros procesos de lectura. Y si tuviera que visualizar cómo es el rol en este momento de lectura, creo que a veces los escritores, cuando por ejemplo pienso en escribir de manera digital, nosotros pasamos de ser escritores a ser lectores de los lectores, ¿no? O sea, se va transformando el rol, dejamos ya de solamente de ser activos a ser también pasivos. Y entonces me parece que eso se ha resignificado mucho, el tema de la lectura. Y ya, paso el micrófono. Pues solo un pequeño comentario. O sea, yo estoy de acuerdo en que haya un desfase entre las propuestas que hacen los académicos y los jóvenes. Bueno, yo tengo la ventaja que cada año me invento los libros, me invento el programa, entonces está muy bien. Y solo quiero contarles rápidamente una cosa. O sea, yo creo que para los estudiantes también la universidad puede ser la oportunidad de descubrir que les interesa otra cosa. Por ejemplo, el año pasado yo di un curso sobre El Salvador y bueno, para explicarle un poquito todo, empecé con Salarrué y pensé, ¿cómo le va a gustar a los estudiantes Salarrué, que pertenece a otro mundo? Es una persona totalmente distante de lo que es Italia. Los estudiantes que tienen ahorita 20 años no tienen ni idea. Y entonces pensé, bueno, le voy a dedicar solamente 6 horas. Bueno, terminé la primera semana y los estudiantes pidiéndome más cuentos, que les había encantado Salarrué. Entonces yo creo que la lectura no necesariamente tiene que ir hacia los lectores. Yo creo que también los escritores, más que los académicos, pueden proponer otras cosas. Pueden escribir cosas que quizás no les gustan a muchas personas, pero hay unos que sí descubren algo que... Pues me imagino que mis estudiantes italianos nunca hubieran pensado que podía gustar un señor perdido en el campo de El Salvador. Entonces yo creo que la lectura también puede tener eso, y eso es lo que me fascina de mí, porque a mí sí me gusta mi trabajo. Claro. Muchas gracias por ese aporte que has hecho, porque despierta muchas cosas, ¿verdad? Carla ha entrado ya en la zona de la tercera pregunta, ¿verdad? Que está también sugerida por el afiche, que tampoco sé quién lo preparó. Pero vamos siguiendo, ¿verdad? La ruta, y es la cuestión de las tecnologías, ¿no? En este contexto de una masa de información, en este lenguaje de la posmodernidad, donde ya no hemos dinamitado la idolatría del futuro, del cristianismo y de los socialismos de izquierda o derecha, tenemos toda esta masa de información, ¿no? Y tenemos la tecnología. Y nos preguntan, ¿es un aliado o es un enemigo? Ella ha dicho una cosa muy interesante, porque para mí los dos enemigos, en esto quiero basar la pregunta que viene, es esa educación que con profesores sin vocación, ¿verdad?, por la literatura o el español, ¿verdad?, que podrían ser agentes infiltrados de la literatura genuina, ¿no?, pero que lo que hacen es repetir la maquinaria para que todos odien la literatura, ¿no? Y luego todos los que logren ir a la universidad, no están pensando en el pensamiento crítico, ¿no?, en el diálogo cultural, están pensando en qué carrera van a estudiar y qué les va a dar plata para vivir bien, ¿no?
Y estamos creando una ciudadanía zombie en ese sentido, ¿no? Que es lo que decía don Justo en su experiencia como docente, ¿no? Y lo otro, la otra arma es esa dispersión a la que se presta, ¿no? La tecnología y la informática, es decir, hacerte un combo ahí al estilo New Age, ¿verdad? Pero nunca terminas de leer a ningún autor que realmente te va a cambiar la visión de la realidad, ¿no? Y que va a ser trascendental en tu vida como lector y eventualmente como escritor también, ¿no? Tenemos ese problema ahora, ¿no? No quiero caer tampoco en defender el canon ortodoxamente, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo, las tecnologías importan. Don Justo también tiene su página web, ¿verdad? Y ahí puede haber un encuentro, ¿no? Con lectores eventuales que están lejos, incluso en otro idioma, etcétera. Tienen sus ventajas. Entonces, la pregunta va acá, ¿no? Directamente. Ya no como lectores ni como docentes, sino como autores ustedes. ¿Cuál ha sido la experiencia con las nuevas tecnologías? ¿Qué cosas le han defraudado? Ya Carla empezó un poco por ahí. ¿Y qué cosas ustedes lo ven como un regalo, ¿no? En ese espacio instrumental de las tecnologías, de cara a los lectores que a veces son anónimos para ustedes? La gente que se te acerca y te habla de un cuento tuyo que ya ni te acordabas y que lo impactó, ¿no? En algún rincón de Penonomé, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces quisiera que me hablaran un poco de eso, ¿no? Ya como escritores, como autores, ¿le ha servido para bien? ¿Le ha dado experiencias gratificantes? ¿O ha sido una decepción en qué medida esto, ¿no? Del uso de las tecnologías. Yo no puedo hablar como autora, entonces le paso. Bueno. Bueno, sí. Yo creo que la tecnología no necesariamente es enemiga, porque, por supuesto, sobre todo yo hablando de mi lugar de misión, o sea, Europa, me permite tener contactos, leer cosas que muchas veces no puedo, pues ni imagino, ¿no? Y, bueno, siempre refiriéndome a lo personal, yo decidí traducir a Claudia Hernández, la escritora salvadoreña, porque al principio leí 2 cuentos en la red, luego conseguí otro, me puse en contacto con ella a través del correo electrónico, eso es, ¿no? Entonces todo está mucho más fácil, hay una circulación que es muy importante, muy interesante, entonces pues yo en eso veo una gran ventaja. Y lo mismo con la crítica, claro, uno tiene que elegir, porque hay de todo, tiene que elegir las revistas buenas, pero eso es muy interesante. Y yo veo en la tecnología otra cosa, me parece que, y tiene relación con lo que acaba de decir Carla, que eso de estar leyendo por pedazos, por trozos, tiene que ver con esa velocidad, que según yo se relaciona mucho también con la idea que las cosas ya se cuentan a través de las imágenes. Y hago una referencia rapidísima porque va a ser más interesante lo que van a decir los escritores. Y si yo voy, qué sé yo, a la playa y quiero contárselos a mis amigos, lo que hago es un selfie y se lo voy a enviar la foto en WhatsApp. Entonces no hay el cuento, no hay la experiencia contada a través de las palabras, sino solamente hay una imagen. Entonces suena muy feo, ¿no? Para los que tienen esa relación especial con las palabras. Sin embargo, yo creo que esa imagen, ¿no? Un señor tendido en la playa, las palmas, las olas, no sé qué, también puede ser el principio de un cuento. O sea, no necesariamente la imagen está defraudando la escritura, sino como decía Cortázar, ¿no? Reflexionando sobre el cuento, muchas veces la fotografía tienen una explosión, tienen algo que puede ser el comienzo de un cuento. Yo creo que siempre depende de cómo uno maneja, ¿no? La imagen, la palabra y eso. Bueno. Gracias. Sí. Definitivamente que la tecnología es lo que ha revolucionado y seguirá revolucionando nuestro mundo. Yo recuerdo uno de mis escritores favoritos, Azorín, el español, que uno de los estilos más extraordinarios que he leído en mi vida, y creo que se lo copió Hemingway. Estoy buscando el punto de ligazón entre Hemingway y Azorín. La primera vez que Azorín fue a un cine, el pobre señor quedó espantado, dice, murió la literatura. Y aquí estamos, ¿no? Incluso hay escritores norteamericanos, hay uno que se llama Alvin Kirchner, que tiene un libro que se llama La muerte de la literatura. Ese tipo de pensamiento le ha llegado a Philip Roth, que él ha dicho que ya no va a escribir más.
que hasta aquí llegó porque él no le ve a la literatura un futuro más allá de 15 años. Y él dice que optimistamente la literatura dura 15 años. Eso es lo que están diciendo, ya lo había dicho Azorín desde hace 200 años y aquí está la literatura. Entonces pienso que la tecnología va a abrir campos, va a abrir mundos. Ya hay novelas en base a correos electrónicos. Todo va a depender del talento de este joven que está ahí hoy metido con su computadora, buscando palabras y buscando cosas para que nos haga alguna maravilla que incluso suplante a la prosa escrita, lo que nosotros llamamos la prosa seria, puede que la suplante perfectamente bien y está en todo su derecho. Yo trataré de leer todo lo que pueda, hasta donde pueda, pero sí creo que no tenemos ningún enemigo dentro de la tecnología, en absoluto. Tenemos una ayuda. Yo no pudiera escribir ahora si no es con una computadora. Recuerdo que uno de los viajes que yo tuve a París fue porque a alguien se le ocurrió que se buscaran los manuscritos de los escritores de cada país. Entonces a mí me mandaron a buscar los manuscritos de un escritor nuestro que se llama Ricardo Miró, y ahí están cómo Ricardo tachaba y borraba y escribía encima, y están todos los manuscritos de cómo él luchó con la palabra escrita. Yo tengo una computadora en donde yo no tengo ningún manuscrito, porque lo que no me gusta lo borro delete enseguida. Entonces allá está en París todas estas pesadillas que le daban a los escritores y que tal vez no tuvieron tiempo de votarlo, y murieron antes y ahí quedaron los manuscritos. Afortunadamente ese manuscrito quedó y me permitió un viaje a París para presentar pues los manuscritos de Ricardo Miró, que están allá en la UNESCO. Pero yo no sé si hay escritores actualmente que guarden manuscritos de lo que están haciendo en la computadora. Su primer borrón lo dejan ahí y pasan a otro y está toda la historia de su novela ahí. Yo me quedo siempre con la última página y esa es la única que va quedando. Así que para resumir, la tecnología es totalmente una ayuda, ¿no? De ninguna manera es un confrontador del escritor. Bueno, a mí coincido con Justo y a mí me hace un poco de gracia esta especie de nostalgia apocalíptica que a veces da, ¿no? Hoy justo pensaba un poco, como íbamos a tener este conversatorio, en qué pasará dentro de 20 años, porque a veces uno escucha, es que el olor del papel, ¿no? Y yo me imagino quizás, o sea, mi hijo o esta generación dentro de 20 años va a ser, es que el olor del iPad, ¿no? Porque ya ha cambiado, digamos, ya para nosotros es una pregunta, pero para la gente para los niños de este momento no es ninguna pregunta. La otra vez me contaba una anécdota del hijo de un amigo que le dan un álbum de fotos físico y agarraba las fotos y le hacía así a la foto, porque está acostumbrado a ver las fotos en pantalla y que cuando haces así se agranda. Entonces, creo que la gran pregunta como autora o como creadora que me hago tiene más que ver con el traslado de la idea creativa que tengo, cómo esto se pasa quizás a un formato digital, ¿no? Y en esto creo que el cine está muy habituado a tener a ser, digamos, de guión original o guión adaptado. Pero nosotros en la literatura nos da mucho terror esto de hacer este traslado al formato digital. Porque finalmente todo texto es un objeto virtual. Nosotros cuando tenemos un texto hacemos una representación mental. Entonces no deberíamos estar tan asustados en hacer esta transición al formato electrónico. ¿Y qué más tenían para decir al respecto? Y con este tema de la adaptación, quizás el miedo que me da tiene más que ver con cómo no se sobreinforma, no se excede de información.
porque en la literatura tenemos la gran ventaja de no decir, de que en lo no dicho haya muchísimo misterio. Entonces, cuando nosotros hacemos este paso de lo físico a lo digital, ¿cómo no se sobreinforma? Esa es una de las cosas que me causan cuestionamientos a mí como escritora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hago una salvedad, porque yo no pienso que un traductor sea un traidor. Pienso que un traductor es un autor también, ¿no? Hay una experiencia creativa en traducir y por eso no debes menospreciar tu trabajo. Pienso yo, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero sos una autora también, y él justo también, ¿verdad? Eso es algo que crea puentes, ¿no? Muy importante entre la literatura comparada, ¿no? Y todo lo que estamos viendo ahora. Vamos a ir terminando para dar espacio al público si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, ¿verdad? Voy a tratar de moderar eso también porque a veces cuesta, ¿verdad? Tenemos algo de tiempo todavía antes de que entre la otra mesa, tenemos 15 minutos, ¿verdad? Lamentablemente, yo hubiera querido que me platicaran esas anécdotas de lectores o estudiantes que han tenido, ¿no? Que creo que don Justo quería conversar algo de eso también, porque a veces la tecnología sirve para que te lean en otro lugar donde el objeto físico, que es el libro, no llega, ¿no? A pesar que yo en eso soy un nostálgico también, yo no lo estoy tocando, a veces no tiene solo que ver con el olor a la tinta, ¿no? Es tocarlo con los dedos, ¿no? Tener esa experiencia un poco epicúrea, digamos, ¿no? Con el libro, porque, no, suena pesimista, eso, creo que Philip Roth está haciendo más del lamento porno, con esa frase, ¿verdad? Y tal vez parte del marketing, ¿no? Pero podría ser que si nos quedamos por ahí, y tiene que ver con esto de idolatrar tanto la información y la tecnología, nos podemos perder esa experiencia un poco que viene del epicureísmo, ¿no? De sentir, de saborear la literatura también a veces, ¿no? Creo que podemos convivir con ambas opciones, ¿no? Perfectamente. Yo no veo ahí ningún tipo de lucha maniquea, ¿verdad?